Buenas tardes, bienvenidos a esta segunda parte de nuestra jornada del día de hoy. Esta mañana contamos con la conferencia inaugural Los retos éticos de la era digital a cargo del filósofo Domingo Moratalla y en este segundo momento de la jornada vamos a continuar con esa temática, ¿no? Tenemos ahora el panel sobre ética y educación superior que se inscribe dentro de uno de los ejes temáticos estratégicos que el Programa Nacional para la Promoción de la Ética Ciudadana, Proética, tiene dentro de su proyecto de desarrollo moral en la sociedad dominicana. Cualquier programa que tenga la visión de Proética, pues tiene que contar con ese eje de la educación, ¿no? Y sobre todo de la educación superior, que trabaja con la juventud, ¿no? Cuando estamos hablando de formar en valores, de transformar mentalidades, pues esta empresa es inviable si no contamos con el apoyo de ese eje estratégico que constituyen las instituciones de educación superior, tanto las universidades como los institutos especializados de educación superior. En ese sentido, Proética ha iniciado una mesa de trabajo con una serie de instituciones superiores que han tenido, digamos, en su historia, pues la ética como uno de sus ejes estratégicos, ¿no? Y precisamente esas instituciones están representadas en estos paneles que vamos a tener esta tarde, ¿no? Vamos a iniciar precisamente con una de esas instituciones, el Instituto Tecnológico de las Américas, el ITLA, que viene representado hoy por el profesor José César Guzmán, ¿no? José César es un querido colega y un profesor que desde los inicios del programa ha estado colaborando con nosotros, ¿no? En este proyecto formativo. Es miembro del Consejo Nacional de Educación Superior, Ciencia y Tecnología, CONECYT, representación de los docentes de las instituciones de educación superior. También es profesor asociado del Instituto Tecnológico de las Américas, ITLA. Además es docente y asesor de tesis de grado y maestría en la Universidad Católica de Santo Domingo. Entre sus estudios destacan licenciatura en filosofía, egresado de la Pontificia Universidad Católica Madre y Maestra, candidato a doctor por la Universidad del País Vasco, y posee un máster en tecnología, aprendizaje y educación de la Universidad del País Vasco. José César va a iniciar este panel abordando, bueno, el tema de retos éticos de la era digital, ¿no? Continuando con la temática que tenemos esta mañana, y lo hace en función de que precisamente la institución que él está representando, pues su naturaleza es precisamente trabajar con las tecnologías. Y las tecnologías pues constituyen un gran desafío ético, ¿no? En la era actual. Entonces iniciaremos con José César, luego continuaremos con los otros panelistas. Los cuatro panelistas tendrán unos 15 minutos cada uno para sus presentaciones, y luego entonces tendremos una sesión de preguntas que ustedes podrán expresar a través de nuestro chat. Así que sin más preámbulos, damos inicio a este panel con José César Guzmán, Problemas éticos de la era digital. Adelante, José César. Muchas gracias, Leonardo. Siempre es grato participar en estas actividades invitado por ustedes por Proética, que a mi juicio está haciendo un gran trabajo, una gran labor en el país. Pero además es un reto doble por la presentación que acaba de hacer de mi persona, y porque esta mañana tuvimos ya un banquete hablando de esos retos, y ahora entonces me toca problematizar un poquito en función de la era digital. En ese sentido, entonces, me permito definir un poco el contexto de la era digital, que en el siglo XIX la revolución industrial marcó el devenir del hombre, entendido como entidad social y cultural. Así, la implementación de nuevas tecnologías se está manifestando, dando lugar a lo que actualmente conocemos como sociedad de la información o del conocimiento. En este sentido, estamos ante algo muy amplio, muy global,
y para poder cumplir con el tema, pues yo me he permitido entonces delimitarlo a la inteligencia artificial. Como ya ven, la era digital tiene muchísimas aristas y yo me voy entonces a concentrar en esta parte de la inteligencia artificial. La primera referencia a la inteligencia artificial la tenemos del cine. Miren qué interesante, porque presenta a las máquinas superando de alguna manera o queriendo superar al ser humano en inteligencia, en fuerza, etcétera. Todas esas películas de ciencia ficción nos vienen a la mente de inmediato porque la mayoría de nosotros o todos ya hemos visto alguna de ellas. La inteligencia artificial, entonces, es una rama de la informática que se encarga de crear sistemas y programas que son capaces de imitar la inteligencia humana para realizar tareas y que pueden mejorar conforme recopilan información. Eso es una definición importante que debemos tener presente para lo que continúa. La historia de la inteligencia artificial se remonta entonces a los primeros días de la informática, cuando los investigadores comenzaron a explorar la posibilidad de crear máquinas que pudieran pensar como seres humanos. En este sentido, uno de los investigadores más importantes, Alan Turing, creó una prueba con su nombre donde las máquinas tenían que demostrar que sí tenían esa posibilidad de pensar para poderse entonces entender como una inteligencia artificial. Es la prueba que actualmente se hace, la de Alan Turing. El término, entonces, inteligencia artificial fue utilizado por primera vez en una conferencia por John McCarthy en el año 1956. Y desde ahí, entonces, se ha tomado como un campo de estudio la inteligencia artificial. A pesar de que ya la TECNE viene con nosotros desde los inicios de la humanidad, pero es aquí, en este siglo, que comienza a tomar fuerza esta carrera o el auge de lo que se llama la inteligencia artificial, propiamente dicha como materia. Uno de los primeros hitos de la inteligencia artificial fue la creación de la supercomputadora llamada Deep Blue, cuando en ese programa de ajedrez que todos recordarán y que muchos de ustedes y yo pudimos jugar, pues hubo una competencia contra el actual campeón del mundo en ese momento, Kasparov, en el 1996, y este fue vencido por esta supercomputadora y este juego de inteligencia artificial. Un hito entonces que marcaría todo lo que nosotros hemos venido escuchando acerca de la misma. Desde ese entonces, la inteligencia artificial ha logrado un progreso significativo. Los sistemas de inteligencia artificial se utilizan en una amplia gama de aplicaciones, desde motores de búsqueda web hasta automóviles autónomos. Pero para aquellos que entienden que la inteligencia artificial está muy lejos de ser usada por nosotros, sí, nosotros la tenemos ya y la hemos utilizado y la estamos utilizando, porque tenemos sistemas de búsquedas de motores utilizados por las redes sociales o los servicios de streaming de video como Netflix, Prime Video, HBO, etcétera. La comprensión del habla humana como Siri, como Google Assistant o como Alexa, que la tenemos la mayoría de nosotros en nuestros hogares, y generadores creativos como el ChatGPT, hasta software de reconocimiento facial. Sin embargo, todavía hay muchos debates sobre el futuro de la inteligencia artificial y los problemas éticos que pudieran surgir. Algunos de los expertos creen que la inteligencia artificial eventualmente superará la inteligencia humana, mientras otros estiman que la inteligencia humana siempre
estará limitada por la dependencia de datos creados por seres humanos. Es decir, que probablemente no nos superen porque el humano es quien alimenta la inteligencia artificial. Eso está hoy en discusión. Desde hace algún tiempo, la industria de la tecnología ha estado atravesando por una situación difícil, como el colapso de Silicon Valley Bank, que ha sucedido hace varias semanas, y escándalos en la industria de las criptomonedas, que si se fijan, una criptomoneda hacía 2 meses o 3 meses, su valor estimado estaba entre los $50,000 y hoy está entre los 27,000 y algo de dólares. No obstante, a principio del año, la empresa Microsoft y el laboratorio de investigación OpenAI, con una inversión de $10,000 millones, dieron a conocer una nueva alianza en la que el motor de búsqueda Bing integraría la última generación de la inteligencia artificial ChatGPT-4, un sistema que es capaz de responder preguntas, generar imágenes, generar textos y crear cuentos. Fíjense que a pesar de la crisis que pueda estar atravesando el campo de la tecnología, suceden este tipo de inversiones. La inteligencia artificial generativa, como el ChatGPT-4, podrá aplicarse en todas las áreas. En la medicina, para elaborar diagnósticos, es decir, que ya en países donde se tenga el uso de esa inteligencia artificial, podrá decirle al paciente si necesita acudir al médico o no. O, como salió un artículo la semana pasada, podrá pronosticar si una persona sufrirá de cáncer 4 años antes de que padezca la enfermedad. Muy interesante. En el derecho, para redactar contratos, en las empresas, para generar manuales. En la educación, mejorará la dinámica entre alumno y profesor, teniendo un valor disruptivo. Una palabra clave que nos indica que podrá ser tan importante o más que el Internet. Muy interesante esto de el valor disruptivo porque rompe con un paradigma. Google ha sentido la presión de esta nueva tecnología y ha respondido rápidamente con el lanzamiento de Bard, su chatbot de inteligencia artificial. Tanto Bing como Bard cometen errores, pero las empresas alegan que están en pruebas ignorando esta señal de alarma. Quiero puntualizar que tanto una inteligencia artificial o un chatbot como Bing o Bard están o han cometido errores, pero las empresas se desligan diciendo que están en prueba. Esto es una señal de alarma muy interesante para los usuarios, para cada uno de nosotros. Además de la batalla comercial de los chatbots, ha habido crítica con relación al ChatGPT. Por ejemplo, las universidades han expresado dudas sobre la herramienta para detectar plagios impulsados por la inteligencia artificial. En Italia, por ejemplo, se ha suspendido temporalmente el uso del ChatGPT por problemas de privacidad en el uso de datos. En China se ha bloqueado el uso de los chatbots de Estados Unidos y ahí hay un tema que puede elevar la escala de conflictos. Entonces, fíjense cómo ya hay universidades a nivel de Europa que han dado un paso atrás y han dicho no, hay que prohibir este uso mientras podamos nosotros entender de dónde viene lo creativo. Si usted no se hace responsable de lo que le genera el chat que usted ha solicitado y lo ha publicado, entonces hay un tema o un problema ético aquí. Hay quienes alegan que la brecha entre ricos y pobres se amplía, otro problema ético.
si la tecnología está en pocas manos, dando lugar a una colonización digital, o como refiere el filósofo francés Eric Sadin, el fenómeno de la psicolonización. Bill Gates sostiene que el desarrollo de la inteligencia artificial ha comenzado y es tan fundamental como el celular, que nosotros no podemos salir de casa sin él. Si se nos queda, nosotros nos devolvemos y lo buscamos, que cambiaría la forma como las personas conviven, agrupando obviamente industrias enteras alrededor de este. Reconoce que hay riesgos y problemas, atención Bill Gates, con esta tecnología, aludiendo a que algunas veces no comprende el contexto de solicitudes, que da respuestas erradas ante problemas matemáticos, que no tiene sentido de lo abstracto y la posibilidad de que se salga de control. Ante esto último, consideró que no hay motivo de preocupación a corto plazo, pues en la actualidad no existe inteligencia artificial tan fuerte. Me llama poderosamente la atención esta parte que acabamos de escuchar, porque en boca del propio Bill Gates, en un artículo que publicó ahora en marzo del 2023, muy interesante, les invito a todos a que lo lean, dice precisamente que no hay motivo de preocupación a corto plazo, porque no hay una inteligencia artificial en la actualidad tan fuerte. Pero ¿y si lo hubiese? O si en lo adelante la hay, ¿cuál sería entonces la preocupación? Una tarea que parece ser de los filósofos. Por otra parte, un grupo de académicos e investigadores hicieron un llamado a través de una carta a todos los laboratorios de inteligencia artificial para que pausaran durante 6 meses el desarrollo de nuevos sistemas de inteligencia artificial. Óigase bien, esto así para desarrollar e implementar protocolos de seguridad compartidos para que los diseños de seguridad avanzados en inteligencia artificial sean rigurosamente auditados por entes externos independientes. Este es el papel precisamente de la ética, de implementar esas políticas de seguridad. Esta carta fue firmada por figuras como Elon Musk, que todo el mundo conoce, Steve Wozniak, Yuval Harari, entre otras personalidades. Lo interesante de esta carta es que después de haberse enviado, ha salido un escrito de que Elon Musk ha comprado la tecnología más avanzada que existe hoy en el mercado. Se ha filtrado esa información y entonces hay un pánico en cuál es la intención real de esta misiva. Si es la de dar un paso atrás realmente para implementar y crear esos protocolos de seguridad, o si es para aprovecharse del momento y poder entonces ser él u otro la persona que tenga la inteligencia artificial más fuerte y por ende, obviamente, ser más redituable para su empresa, tener o ganar más dinero en el chatbot que sea más fuerte. Interesante entonces la lucha o la competencia por la inteligencia artificial. La inteligencia artificial implicará desplazamiento laboral, especialmente aquellos trabajos manuales y repetitivos. Implicará pérdida de privacidad, ya que puede ser utilizada para recuperar grandes cantidades de datos personales, lo que obliga a su regularización y control. De no ser así, podría utilizarse para manipular la información, lo que tendría consecuencias negativas para la sociedad en general, como el caso de las fotos publicadas de la masacre en Ucrania, que no se sabe si son verdaderas o falsas. Atención, hace unas 2 semanas o semana y media se publicaron fotos de una masacre que ocurrió en Ucrania, pero
no se puede saber si son ciertas o son reales debido a la inteligencia artificial. Pero además estaba circulando hace unos días, hace como un mes, la foto del Papa, y la mayoría de las personas la dieron como buena y válida, siendo una foto generada por la inteligencia artificial. Miren hasta dónde puede llegar este asunto de la fake news, de las noticias falsas y de nosotros entonces poder creer o no en lo que se está publicando. También pueden ser utilizadas en aplicaciones militares. Ojo, como la automatización de drones y otros sistemas que plantean preocupaciones éticas y de seguridad en este contexto, y su papel en la escalada de conflictos. Un nuevo factor geopolítico surge con la rivalidad entre Estados Unidos y China por el control de la inteligencia artificial. Esto plantea la necesidad de estrategias de regulación para garantizar la soberanía digital. Se te acaba en conclusión, sí. Bien. Muy bien. Finalmente, deberíamos tratar de encontrar un equilibrio entre los temores relacionados con los problemas éticos de la inteligencia artificial, que son comprensibles y válidos, y su capacidad para mejorar la vida de las personas. Es cuanto. Muchas gracias. Bien, gracias a ti, José César. Vamos a continuar el panel con la representación del Instituto Superior Pedro Francisco Bono. Esta institución muy reconocida, ¿no?, en nuestro país, de naturaleza jesuita, y que durante décadas ha estado dedicada a la formación de futuros sacerdotes en la carrera de filosofía, pero también ha dado la formación en filosofía para estudiantes laicos que pues han estado interesados en los estudios humanísticos. Cristian nos presenta el tema de los desafíos de la cultura contemporánea a la ética docente, ¿no? Un tema que precisamente está en el núcleo de la naturaleza de la institución del Instituto Bono. Cristian es doctor en filosofía por la Universidad Pontificia de Comillas de Madrid, maestría en bioética por la Loyola University de Chicago, y actualmente se desempeña como director académico del Instituto Superior Bono, siendo también profesor de ética general y de bioética. Así que bienvenido, Cristian. Adelante. Muchas gracias, Leonardo, y muy buenas tardes a todos y todas, y muchas gracias por esta invitación de Proética a participar en este panel con profesionales tan competentes como José César, como Francisca y William, que escucharemos más adelante. Deseo partir desde un estadio anterior al profesional para hacer notar que todo ser humano va desarrollando o no, por las experiencias particulares en el transcurso de su vida, ciertas habilidades para la toma de decisiones acertadas según su cosmovisión particular. La influencia de las herramientas para la toma de decisiones es tal que impiden o propician el despliegue de las capacidades para realizar cierta actividad, función o servicio, e incluso determinan la manera correcta y aceptable de comportarse de las personas. Por lo que no resulta extraño que debamos preguntarnos cómo la cultura contemporánea está colaborando para que los docentes tengan un alto nivel de integridad profesional y cuáles herramientas les está ofreciendo para que prevalezca el comportamiento ético en su práctica docente. Quizás otra manera de preguntarnos es, ¿qué debemos esperar en términos éticos de los docentes que surgirán de la cultura contemporánea? Más aún, los resultados esperados de las herramientas éticas que estamos ofreciendo en nuestras universidades a futuros docentes logran contrarrestar los posibles influjos negativos de la cultura contemporánea sobre nuestros estudiantes. Ciertamente, a raíz de las crisis sanitarias, geopolíticas y económicas de los últimos años,
hemos constatado en ocasiones con crudeza que estamos más interconectados de lo que las teorías filosóficas modernas y posmodernas del individuo eran capaces de admitir. No podemos solos. No somos átomos aislados sin necesidad de vínculos afectivos. No somos capaces de sostener la vida renunciando a la confianza en los demás. A mi modo de ver, si existe un desafío ético contemporáneo a la práctica docente, es el de incorporar la relacionalidad, la vulnerabilidad y el diálogo como herramientas de toma de decisiones éticamente acertadas, tanto en la práctica docente como en la transformación de la cultura, en una que sirva de caldo de cultivo para ciudadanos cuyo comportamiento ético redunde en el bien común. Claro está, en una sociedad cada vez más plural, resulta difícil transmitir valores universales, por lo que la apuesta ha de ser en orden a facilitar herramientas para el pensamiento crítico, el examen reflexivo sobre la realidad, la deliberación y el discernimiento de las diversas alternativas en aras de elegir aquello que más colabore con el bien individual y social. La inseguridad y la incertidumbre son sensaciones constantemente, que nos vemos asaltados constantemente en nuestra sociedad actual. Pero esto tiene su origen no solo en una afinidad contemporánea de los sujetos a la individualidad, sino a una cultura que aboca por un solipsismo radical en el que la autonomía, la autodeterminación y la independencia se transforman en valores cardinales que corriendo el peligro de desembocar en dinámicas deshumanizantes. Deseando contrarrestar la inseguridad y la incertidumbre, la cultura contemporánea termina alimentando con marcado acento individual y afán autosuficiente la desconfianza. Esto plantea como dificultad ética un problema antropológico. El ser humano es constitutivamente relacional, por lo que la exacerbación de la individualidad es una amenaza a la responsabilidad ética con los demás. Se debe continuar trabajando por una reformulación del concepto de autonomía que implique esta dimensión relacional, ya que nos permite reafirmar nuestra identidad sin anular la humanizadora interdependencia que posibilita la vida. Nuestras decisiones y acciones tienen consecuencias en las vidas de los demás, por pequeñas e individuales que sean. Basta con colocar el ejemplo del manejo de la basura. Nuestra huella ecológica individual redunda en una crisis ambiental que afecta a toda la humanidad. Si resulta indispensable el rescate del carácter relacional del ser humano, esto se debe a que a pesar de nuestros avances tecnológicos de todo tipo, del aumento de la calidad de la atención clínica y del acceso a la educación, terminamos siendo constitutivamente vulnerables. La vulnerabilidad se ha convertido en un principio ético que resulta hoy el terreno fértil para que crezca la responsabilidad hacia el individuo y hacia los demás. En este sentido, el desafío ético de la práctica docente es el reconocimiento de sí mismos y de los beneficiarios de sus acciones como intrínsecamente vulnerables. El rechazo o el no reconocimiento de la vulnerabilidad compartida tiende a producir relaciones marcadamente asimétricas y, por supuesto, la posibilidad del abuso de diferente índole se hace presente. Un docente que no reconozca sus propios límites y vulnerabilidades podrá transmitir informaciones
pero puede convertirse en una amenaza para sus estudiantes. Es desde el reconocimiento de nuestra condición vulnerable que podemos sentirnos compelidos al cuidado mutuo, despertar nuestra capacidad de empatía y abrirnos a la solidaridad. Desde lo anterior, resulta claro que una cultura individualista y que fomente la idea de autosuficiencia imposibilitará entablar diálogos fecundos. El diálogo se da de manera fructífera cuando se cultiva la confianza. Resulta paradójico que hoy, a mayor cantidad de información disponible y capacidad de acceso a ella, como nos hablaba José César, exista una mayor desconfianza en el mundo. Autores como Byung-Chul Han hablan de este fenómeno en los siguientes términos. Cito: la confianza es un acto de fe. La sociedad de la información desacredita toda fe. La conexión digital facilita la obtención de información, de tal manera que la confianza como praxis social pierde importancia en medida creciente. Cede el puesto al control. Fin de la cita. De aquí que debemos reconocer la necesidad de una mayor capacidad de pensamiento crítico y de una mirada reflexiva sobre la realidad para que se puedan examinar las informaciones recibidas y que así éstas puedan acogerse o rechazarse en aras de una sana convivencia humana. En esto, el rol de la filosofía se hace hoy imprescindible. Desde la desconfianza, alimentada por las noticias falsas y los prejuicios fruto de la superficialidad informativa, resulta difícil el diálogo. Si todos los ingredientes socioculturales que colocamos lo que dan como resultado es la crispación y el miedo. El no reconocimiento de la razonabilidad de los argumentos, de las perspectivas distintas a la propia, es uno de los elementos que imposibilita el diálogo y el encuentro, convirtiéndose en caldo de cultivo para las ideologías y extremismos que tienden a la imposición y al dominio. La calidad del proceso de enseñanza-aprendizaje se juega en la honestidad, en el uso de la información y la capacidad crítica de docentes y estudiantes sobre la información recibida. Esa que posibilita reconocer la racionalidad de los argumentos del otro y responder desde el respeto a la dignidad compartida. Si la transformación cultural que venimos descubriendo en el último tiempo no pasa por el sedazo de la racionalidad crítica, posiblemente nos transformemos en seres de mera resolución de necesidades y no de proyectos comunes a futuro. Si no se toma en consideración la realidad, afirma Marcus Gabriel, no se puede responder razonablemente a las cuestiones morales urgentes. Es algo que todos sabemos por simple experiencia. Quien durante demasiado tiempo desatiende los hechos y hace caso omiso a la realidad, se enreda en una crisis vital cada vez más profunda. En algún momento es imprescindible asumir los hechos y las preguntas de quién soy y quién quiero ser. Aquí no nos ayuda en nada la negación posmoderna de la realidad, de los hechos, del conocimiento y de la verdad. Fin de la cita. Iniciaba estas palabras con la pregunta por una cultura que colabore en la adquisición por parte de los sujetos de herramientas que ayuden a la toma de decisiones éticamente acertadas. Deseo terminar mi presentación con una constatación. Culturalmente, hemos dejado atrás la época de los discursos y de los grandes ideales como movilizadores de los individuos. El desafío es movilizar desde el testimonio de coherencia ética y la cercanía como puente hacia el encuentro respetuoso con el otro. Como agentes de transformación social, los docentes tienen el desafío de transformarse en referentes éticos que muevan a la coherencia.
dice Miranda Fricker, que el poder social es la capacidad que tenemos los agentes sociales para influir en la marcha de los acontecimientos sociales. Los docentes tienen poder social para colaborar en la transformación de la cultura en una más responsable, solidaria y dialogante. Muchas gracias. Gracias a ti, Cristian. Vamos entonces ahora con la tercera integrante de este panel. Recuerden que pueden ir escribiendo sus preguntas en el chat. Francisca del Carmen Ferreira es la penúltima participante de este panel. Ella viene en representación del Instituto Superior de Estudios Educativos Pedro Poveda y viene a tocar un tema que está, bueno, pues en la raíz histórica del Centro Poveda, ¿no? El problema de los aportes de la ética, la calidad y equidad en la educación superior. Sabemos que el Instituto Superior de Estudios Educativos Pedro Poveda y el Centro Poveda en sentido general ha sido una institución que históricamente pues ha estado comprometida con el problema de la calidad y de la equidad en la formación. Francisca del Carmen Ferreira es licenciada en orientación educativa de la Universidad Pedro Enrique Sureña, tiene una maestría en sexualidad humana de UNAPED, educación especializada en gestión y evaluación de proyectos educativos, género en educación, educación inclusiva, entre otros. Ha desempeñado distintas funciones en el sistema educativo público del país, entre ellas directora del Distrito Educativo 1005 y directora general de orientación y psicología. En la década de los 80 y 90 se desempeñó como encargada de educación del Instituto APEC de Educación Sexual y del Centro de Orientación e Investigación Integral. De 2014 a 2020 realizó las funciones de coordinadora pedagógica del Centro Cultural Poveda. Actualmente forma parte del equipo académico y de investigación del Instituto Superior de Estudios Educativos Pedro Poveda. Adelante, Francisca. Bienvenido. Sí, buenas tardes. Muchas gracias, Leonardo, por la invitación que le hacen al ICES para compartir en este panel. Y de hecho, vamos a compartir algunas ideas desde la práctica, desde la vida, desde la experiencia del Instituto Superior de Estudios Educativos Pedro Poveda. Todos aquí estamos conscientes de que la ética tiene que ver con la persona humana. El centro de la ética, el sujeto de la ética es la persona humana. Por lo tanto, la ética es el fundamento más importante de la convivencia social. Cualquier opción auténticamente liberadora se basa en la conciencia de la inviolable dignidad humana. Las personas que me han precedido han hecho énfasis en este dato. Necesitamos centrarnos, enfocarnos en la dignidad humana, especialmente en las personas más vulnerables de los contextos donde realizamos nuestras intervenciones educativas. La formación ética debe estar fundamentada en valores, en virtudes que aseguren un proyecto liberador del ser humano, que contribuyan al poder ser, a la posibilidad de su realización personal y social. En un contexto donde se valora tanto el tener, creo que tenemos que reenfocarnos en el ser. Y de esto trata la ética. El nivel ético es de una sociedad, hay que juzgarlo básicamente por su grado de humanización. Y la pregunta clave que nos hacemos desde la propuesta socioeducativa del ICES es cómo podemos contribuir al desarrollo de políticas y prácticas pedagógicas que impacten cualitativamente mentalidades, contextos, estructuras, procesos y resultados. Creo que esta es una inquietud que en este momento debe permear la mente y el corazón de los educadores. La propuesta que hace el ICES nos invita a soñar y a realizar este sueño compartido de una educación liberadora, humanizada, que nos forme como ciudadanos respetuosos de los derechos humanos, que nos haga sus defensores y promotores en cualquier lugar en que nos encontremos,
que nos motive a asumir el riesgo de apelar y contribuir a una sociedad más igualitaria, más democrática y más humana. Una apuesta por una cultura de paz cimentada en la justicia y la solidaridad. Esta propuesta, que se fundamenta básicamente en el pensamiento de Pedro Poveda, un educador de principios del siglo pasado, y de Paulo Freire, a mediados del siglo pasado, y otros educadores, nos presenta desafíos que creo que nos deben interpelar profundamente en estos momentos, sobre todo después de esa experiencia que vivimos de la pandemia. La educación debe ser humanizadora. Y decía Pedro Poveda que para educar hay que conocer a la persona que se educa y hay que conocer el contexto del educando. La educación debe enfocarse en los derechos de las personas. Todas las personas tienen derecho al acceso de la educación, pero una educación que le ayude a transformarse, a crecer, a desarrollarse y que le posibilite competencias y posibilidades de poder interactuar con el otro para la transformación de sus contextos y de la sociedad y del mundo en que habita. Una educación que sea inclusiva y que tenga en cuenta este pluralismo que necesitamos hoy tomar en cuenta para dar respuesta a las necesidades de todos los individuos sin diferenciación. Una educación que posibilite la participación democrática, ese diálogo horizontal, reflexivo, crítico, transformador, que le dé la oportunidad al estudiante de escuchar, de escucharse, de reflexionar, de reencontrarse y de buscar respuestas compartidas. Y una educación que provoque transformación, transformación del ser humano, transformación de la práctica educativa y transformación del contexto, en que interactuamos. Una pedagogía contextualizada y transformadora necesita formar sujetos comprometidos con la transformación educativa y social. Y para esto necesitamos un docente situado y un docente ético que conozca y valore al ser humano, pero que conozca y valore también su realidad. Un docente que tenga la capacidad de acompañar, no de transmitir conocimiento, sino de acompañar un proceso, de acompañar al estudiante para que aprenda a gestionar el conocimiento. Y más en esta época donde se está hablando de educación digital y de todas las posibilidades que tenemos, creemos que el facilitador, el educador, tiene que desarrollar en el estudiante esas habilidades, esas posibilidades de que pueda autogestionar de manera autónoma el conocimiento, siempre con la guía y la orientación del docente. Una pedagogía que implique formación ciudadana, formación crítica y transformadora. La cultura democrática y ética no se logra del día a la mañana, o sea, necesita de un proceso formativo y de un acompañamiento. Freire nos decía que no se nace ciudadano, se hace ciudadano. ¿Y cómo se forma este ciudadano? Precisamente compartiendo con otros, reflexionando con otros, buscando respuestas conjuntas. Se necesita de un proceso de humanización que permita valorar lo que es el otro y lo que puede aportar cada uno en este proceso. El compromiso entonces de la educación superior es formar ciudadanía, ciudadanos capaces de transformar su realidad personal y su entorno social en la convicción y el propósito de una sociedad más humanizada, democrática y justa. Si la educación superior no provoca esto, podríamos estar hablando de una educación bancaria, podríamos estar hablando de transmisión de conocimientos, pero no de un proceso que desarrolle a la persona y que desarrolle el contexto social en que se desenvuelven las personas. La ética de la educación superior implica un comportamiento ético de la gestión
de la institución, en la toma de decisiones y en el desarrollo del proceso que desarrolla la institución. Tiene que iniciar por ahí porque las personas que dirigen, que guían, que orientan el comportamiento de una institución necesitan ellos en primer lugar mostrar un comportamiento ético, pero también una calidad en la enseñanza y el profesionalismo de los docentes. Y lógicamente formar la conducta también de todos los colaboradores de la institución, que esté permeada por la misión, por la filosofía, por el comportamiento ético institucional. En otras palabras, todos los actores de la institución deben estar permeados por el pensamiento y por la actitud y por el comportamiento ético. En la filosofía povedana, los ejes transversales de la misión educativa que realizamos, en primer lugar, ese compromiso ético profesional. Ciencia, tecnología, ciencia y cultura son aspectos que tenemos que tomar en cuenta en todo momento, pero de manera innovada, actualizada, reflexionada, integrando los avances de la ciencia, de la tecnología, de la cultura, siempre favoreciendo el proceso educativo, no de una manera instrumentalizada, sino de una forma que apoye y que contribuya al desarrollo humano y social. El compromiso con el desarrollo humano, comunicación e información que también favorezca el desarrollo. No este exceso de información sin sentido, sino información y comunicación que promueva, que estimule, que provoque el pensamiento crítico y reflexivo del estudiante. Y lógicamente la educación en valores, que promueva, que fortalezca la espiritualidad y la trascendencia del ser humano. Creo que es un aspecto que está bastante de cuidado. También nosotros valoramos mucho el compromiso con la investigación sistemática, una investigación que provoque innovación educativa, pero también que transforme la práctica educativa. La ética del docente es un aspecto fundamental. Entendemos que el docente es un profesional firmemente convencido del valor social de la educación y de su papel como agente que influye en las mentalidades de los estudiantes. El docente necesita un compromiso ético, porque somos agentes de construcción de una sociedad justa, más justa y una ciudadanía activa, comprometida, transformadora. Los docentes necesitamos un cambio de mente y de corazón. Tenemos que ir reflexionando la práctica y realmente provocando una metodología, unas estrategias que ayuden al estudiante a mejorar la calidad de sus aprendizajes. También necesitamos prácticas de aulas adaptadas a las necesidades de los estudiantes y a las demandas del contexto social y del contexto de los nuevos tiempos. Una formación, una educación que dé respuesta a las demandas también que nos hace la sociedad y que nos hace el mundo global en este momento. Conciencia de nuestro rol social, de la misión y vocación de servicio que debe permear el papel docente. Responsabilidad y compromiso para hacer avanzar el sistema educativo dominicano y la sociedad en sentido general. Y un docente que sea capaz de rendir cuentas, porque muchas veces trabajamos sin tomar en cuenta que tenemos que rendir cuenta a esta sociedad, ¿verdad? Que nos forma y que nos da esta misión, este compromiso de contribuir al bienestar humano y al bienestar social. Esta formación docente debe ser integral, no solo académica. Tiene también que enfocarse en una formación ética y deontológica. Una formación que implique el reconocimiento de cuáles son tus derechos y deberes como profesional, pero también una conciencia ética que te permita comprender cuál es tu rol social y cuál es tu compromiso con esta sociedad y con este mundo en que vivimos. Hay una serie de virtudes que el docente debería desarrollar y que nosotros tenemos que cuidar en la formación del profesor, de los docentes que acompañan a nuestros estudiantes. Nosotros apelamos por la pedagogía del amor, la ternura y del cuidado.
Esto implica una empatía, un acercamiento, un conocimiento del otro que nos permita acercarnos a su realidad, a comprender su realidad y a dar respuestas a sus necesidades y a las realidades que el estudiante va confrontando día a día. Tiene que ser un acercamiento basado en el buen trato, en la escucha activa y en la posibilidad de diálogo compartido. También la actitud de una autonomía moral, que el estudiante asuma consecuencias, comprenda, haga conciencia y asuma consecuencias de sus actos. Tanto el educador como el educando debe responder, debe rendir cuenta de lo que hace y de lo que va desarrollando en el proceso educativo. ¿Por qué? ¿O para qué? Para una mejor calidad de este proceso de enseñanza-aprendizaje y para que se den los cambios esperados, los cambios planificados en este proceso. La responsabilidad con su trabajo. Todo planeamiento didáctico es un signo de respeto hacia la persona, hacia ti y hacia el estudiante. El comportamiento ético de un docente también se mide por esta responsabilidad de planificar, no de improvisar, de planificar de manera conjunta con los demás actores que son parte de este proceso y que buscan el bien común, el bien de la comunidad educativa. Decía Pedro Poveda en su momento que hay que tener la mente y el corazón en el momento presente. Y hacemos un llamado a que nos situemos en la realidad que vivimos hoy día, en las demandas que nos hace este contexto en que vivimos. Creo que el educador hoy más que nunca tiene que hacerse consciente de que está en un mundo que necesita y que espera cambios provocados por el proceso de la formación y de la enseñanza que nosotros provocamos en el aula y en los contextos donde interactuamos. Esta ética de la crítica reflexiva, esta ética del pensamiento profundo que tenga argumentos sólidos, que realmente provoquen un diálogo que lleve a la persona a entender, a comprender cuál es su rol y cuál es su compromiso ciudadano. Una actitud de justicia, de equidad y de inclusión. La no discriminación, creo que hay que hacer un llamado a esto, a la no discriminación, porque realmente la educación está dirigida a todos y todos tienen el mismo derecho y todos tienen la necesidad y la posibilidad de aportar y dar en este proceso educativo. Todos tenemos competencia, todos tenemos posibilidades. Lo que necesitamos es la posibilidad de poder poner todo esto al servicio del bien de la comunidad. Hacemos, para ir concluyendo esta intervención, propuestas que van en la línea, como le decía, de la experiencia y de la práctica povedana. Primero, una planificación sistemática, contextualizada y en equipo. Nosotros no entendemos la planificación como algo separado, sino como algo integrado al proceso. La planificación y la evaluación van de la mano. Vamos valorando la práctica educativa y vamos repensándola y vamos integrando los elementos que nos va generando el mismo proceso. Por eso hablamos de una investigación-acción, una investigación que genere cambios en la práctica y que genere cambios en la mente y en la actitud de las personas. Pero también un proceso que integre la ciencia, el arte, la tecnología y la cultura. No podemos olvidarnos de lo que son los aportes que han hecho nuestros ancestros, las tradiciones, los valores, las virtudes que hemos aprendido en los diferentes contextos donde hemos interactuado. Necesitamos recopilar y recordar y volver a recrear todas estas experiencias también que nos da la cultura. Pero también tenemos que poner en práctica, integrar todos los aportes que nos dan las artes. Hoy día se descuida mucho la literatura, el arte, la música. Todos sabemos la necesidad que tenemos de revisar, de restaurar y de reflexionar en el sentido también ético
de lo que es las artes en sentido general y cómo integrarla al proceso educativo de manera formativa. La ciencia va de la mano, va integrada a todos estos elementos, a todas estas dimensiones que son parte del ser humano. El ser humano es un ser integral, no es un ser dividido. Es un ser que tiene diferentes dimensiones y debemos educar todos los aspectos que tienen que ver con el ser humano, con el desarrollo, con la integralidad del ser humano. Cuando hablamos de trascendencia, cuando hablamos de espiritualidad, también estamos hablando en este sentido. Y el trabajo cooperativo y colaborativo son elementos que deben permear todo nuestro quehacer docente. Ser capaces de caminar juntos y juntas. Esto lo decimos muy rápido y lo decimos de manera muy sencilla, pero hacerlo no es tan fácil, porque generalmente estamos muy apegados a nuestros conocimientos, estamos muy apegados a nuestra propia experiencia, estamos apegados a nuestro librito como maestros y maestras, y se nos olvida que todas las personas que componen, que participan en este proceso tienen algo que dar. Nos habla Vygotsky de saberes previos, todos traen algo que lo pueden aportar. Y los estudiantes tienen mucha experiencia, mucho conocimiento y muchos valores que también tienen que aportar en este proceso y que nosotros debemos darle la oportunidad de que lo hagan. Pero si no creamos los espacios, es imposible que lo puedan hacer. Por eso la educación tiene que ser participativa. Una cosa importante es que vayamos observando el comportamiento ético, que tengamos en cuenta realmente si los docentes con los que estamos trabajando están reflejando este comportamiento que implica respeto, compromiso, coherencia, autenticidad, honestidad. Hoy nos quejamos de que en nuestra sociedad hay mucha carencia de estos valores. Habría que preguntarse qué falló, qué faltó en el proceso educativo de muchas de las personas que hoy tienen la responsabilidad de dirigir los destinos de nuestra sociedad y de nuestro mundo. Humanizar el proceso de enseñanza-aprendizaje, reconocer que el estudiante es un sujeto con dignidad y derechos y crear ese clima que favorezca ese diálogo horizontal, reflexivo y crítico que también otros panelistas hoy han expresado, ¿verdad? En este congreso. Esta formación ética del sujeto que aprende. Trabajar también para crear conciencia de sus deberes y obligaciones, tanto en lo personal, social y profesional. Y desarrollar actividades que impulsen ese pensamiento lógico y ese juicio crítico. Animar a los estudiantes a pensar y a ensayar respuestas por sí mismos. Formar en ese debate riguroso, en esa discusión abierta y racional, en esa reflexión serena, argumentada, de los principios que se aportan y de las propuestas que se elaboran. Que no sea simplemente copiar, como vemos que sucede en muchos espacios. Que haya la oportunidad de crear, de aportar y de innovar. Decía Freire que debemos creer en que otro mundo es posible. Reconocer que el mundo no es, el mundo está siendo. Y por eso el mundo puede ser diferente. Este llamado es un llamado profundo a la educación, al ser humano, al docente, de manera muy especial. El docente tiene que tener utopía, tiene que soñar, tiene que creer que es posible provocar cambios. No se puede perder la esperanza frente a las dificultades que confrontamos día a día. Tenemos que perder el miedo, tenemos que soltarnos, atrevernos a hablar, atrevernos a expresar, atrevernos a tener una palabra y a atrevernos a crear. Esta es la tarea del Instituto de Educación Superior de Estudio Pedro Poveda, pero también es la tarea de todas las instituciones de educación superior y de las instituciones en sentido general, de las instituciones educativas. Y yo diría que es la tarea de la sociedad dominicana. Promover cambios, cambios posibles, cambios que favorezcan el bien común. Muchas gracias.
Y Francisca, así es, ¿no? Sin duda que es un gran reto con el que todos estamos comprometidos. Bien, vamos entonces a concluir este panel con nuestro último participante, William Mejía Chalas, que viene en representación de la Universidad Autónoma de Santo Domingo. William Mejía Chalas es profesor de la Escuela de Filosofía de la UAS, licenciado en Filosofía por la Pontificia Universidad Católica Madre y Maestra, coordinador de la Maestría en Metodología de la Investigación Científica de la Universidad Autónoma de Santo Domingo. También tiene estudios de doctorado por la Universidad del País Vasco y actualmente es coordinador de la Cátedra de Filosofía General de la Escuela de Filosofía de la UAS. Así que vamos ahora a escuchar a William, quien va a hablarnos de los retos éticos en la educación superior. Adelante, William. Sí. Buenas tardes, Leonardo. Muchísimas gracias por invitarme a este interesante panel, sobre todo después de haber escuchado a José César hablando en cierta forma de la inteligencia artificial y la ética, y de igual modo del profesor Cristian, quien hace una presentación sumamente interesante sobre la corriente filosófica, o de una u otra forma la manera en que se puede ver. Y escuchando a Francisca haciendo ese llamado, diríamos que un llamado a la ética, a la vivencia ética y moral para transformar una sociedad, realmente eso resulta sumamente interesante. Bien, entonces en ese sentido voy a tratar de enfocar nuestra participación en lo que es los retos y desafíos de la enseñanza de la ética en la educación superior dominicana, desde el renglón propio de las universidades y algunos aspectos que tienen que ver directamente con los estudiantes. Entonces, en el contexto mundial en el que nos encontramos hoy en día, el ejercicio de la docencia universitaria cobra una especial importancia desde una perspectiva ética para la formación integral, como bien decía Francisca, de todos los estudiantes, y sobre todo de la gran responsabilidad social que tienen en sus hombros todas las universidades, tanto públicos como privados. Entonces, desde una perspectiva ética, desde el ejercicio de la docencia universitaria, se va a entender que dicho ejercicio no es más que el conjunto de deberes normativos en el ejercicio de su profesión, es decir, desde el punto de vista del docente, que lo asume de manera consciente, libre, voluntaria, para generar valor al quehacer educativo, contribuyendo así con el desarrollo humano y sobre todo con el desarrollo social en general de la comunidad donde se encuentre enclavada la universidad. Entonces, el personal docente debe estar éticamente comprometido con la misión y visión que orientan el quehacer de la universidad. Cada universidad va a tener visión y misión y valores completamente diferentes, pero en el fondo todos quieren o todas quieren transformar la sociedad. El inicio, por ejemplo, del nuevo milenio, aunque ya va un poquito avanzado, ha traído consigo unas profundas transformaciones en la sociedad, en las cuales intervienen factores económicos, políticos, sociales, religiosos, culturales, visiones de una u otra forma filosófica, antropológica, donde la acelerada expansión y desarrollo de las tecnologías digitales, por ejemplo, y la globalización y, por supuesto, el modelo económico capitalista que rige el mundo, han marcado las pautas en cuanto al establecimiento de nuevas relaciones entre las instituciones, los individuos y la sociedad en general, mediante nuevos acuerdos y tendencias para lograr alcanzar una satisfacción de las necesidades planetarias y corporativas. Entonces, con este preámbulo, entonces, inicio con 4 grandes preguntas sobre lo que sería 4 preguntas desafiantes sobre la enseñanza de la ética. A nuestro juicio, ¿qué se enseña cuando se imparte una de las asignaturas de las éticas? Como ya más adelante le voy a presentar algunas que son diferentes.
Pero no solamente que se enseña, que se aprende cuando se toma una asignatura sobre ética. Pero cómo se enseña esa ética desde las universidades. Y lo otro, ¿para qué se aprende? Entonces, a partir de estas 4 preguntas, ¿qué se enseña? ¿Qué se aprende? ¿Cómo se enseña? ¿Y para qué se aprende? Entonces, voy a enumerar una serie de desafíos sobre la enseñanza de la ética en la educación superior en la República Dominicana. El primer desafío que se debe encarar es la falta de compromiso de los estudiantes, los cuales no pueden estar motivados para aprender ética y pueden entonces necesitar ser persuadidos de su importancia y la relevancia. Es decir, cómo convencer a los estudiantes de la importancia de la ética, cómo enamorarlos. Entonces, ¿qué ocurre? Otro de los grandes desafíos que hay que enfrentar es la evolución constante de la tecnología y la ciencia, lo que hace que las cuestiones éticas sean cada vez más complejas y cambiantes. Los profesores, por ejemplo, deben estar actualizados sobre los últimos desarrollos en su campo y estar preparados para abordar las sugerencias éticas de estos avances. A medida que los estudiantes, por ejemplo, avanzan en sus carreras académicas y profesionales, deben ser capaces de reflexionar sobre las implicaciones éticas de sus acciones y decisiones, independientemente de que haya una percepción de que en la sociedad la formación ética, el comportamiento ceñido a principios éticos y a reglas morales estén, diríamos, que supeditados, como bien diría el compañero Cristian que antecedió, en un asunto de lo que me vale, un asunto utilitarista. Entonces, esto es especialmente importante, sobre todo, es en todos los campos, pero en otros más que otros, como veis, por ejemplo, el campo de la medicina, el campo del derecho, los negocios y las tecnologías, donde las decisiones pueden tener consecuencias significativas para la sociedad en conjunto. Otro desafío importante es la forma en que se enseña la ética. Muchas veces la ética se presenta como un conjunto de reglas o que deben ser memorizados y aplicados. Sin embargo, esto puede llevar a cabo una comprensión superficial de la ética y puede fomentar un enfoque de caja de verificación para la toma de decisiones éticas. Entonces, en ese sentido, los profesores deben esforzarse por presentar la ética de manera que los estudiantes comprendan que se trata de un proceso continuo de reflexión y análisis crítico. Cabe destacar también que la enseñanza de la ética no es solo una responsabilidad de los profesores de filosofía o profesores que son propiamente dicho eticistas, que también son filósofos, pero que se han dedicado y reflexiones. Entonces, los profesores en todos los campos deben estar preparados para discutir cuestiones éticas relevantes para su área de estudio y ayudar a los estudiantes a desarrollar habilidades críticas de análisis ético. Esto puede ser un desafío para los profesores que no tienen una formación específica en ética, pero es un paso importante para asegurar que los estudiantes estén preparados para enfrentar los desafíos éticos con los que se encontrarían en su carrera. Otro gran desafío es la falta de formación ética por parte de algunos profesores en áreas no relacionadas con la filosofía o la ética. Voy a poner 2 ejemplos. En muchas universidades, los profesores de ética tienen formación en ciencias sociales, pero no tienen una formación teórica en las teorías éticas. Y eso puede traer cierta confusión y ciertos vacíos al momento de poder enseñar. A menudo los profesores en campos, por ejemplo, como la tecnología o la ciencia, pueden enfrentar cuestiones éticas importantes en sus áreas de estudio. Pero ¿qué ocurre? No tienen la formación necesaria para abordar estas cuestiones de manera efectiva. Es importante que los profesores reciban formación ética y estén preparados para abordar dichas cuestiones, no importando la carrera en que estén ejerciendo la docencia. Por ejemplo, voy a mencionar una serie de asignaturas éticas
que se imparten en las diferentes universidades de nuestro país, y entonces allí podríamos encontrar que la mayoría de dichos profesores que imparten dichas asignaturas, entonces no tienen una formación ética de base, una formación filosófica de base que le haya permitido a ellos poder transmitir, enseñar, contagiar, convencer sobre la formación ética. Por ejemplo, tenemos en bioanálisis la asignatura de bioética. Tenemos bioética y normas regulativas sobre la profesión. En derecho tenemos ética jurídica. En medicina tenemos ética médica. En educación tenemos ética profesional aplicada a la educación física, por ejemplo. Tenemos fundamento de ética general, que es una ética aplicada a la medicina. Tenemos ética profesional que se imparte, por ejemplo, en la carrera de administración, mercadeo, en negocios. Tenemos, por ejemplo, en enfermería, ética y legislación de la enfermería. Tenemos en comunicación social, por ejemplo, filosofía y ética de la comunicación social. Tenemos en educación también, por ejemplo, que aunque no es directamente una asignatura que es de ética, pero tiene que ver con filosofía, y donde quiera que hay filosofía, el profesor debe empeñarse en algún acápite, en algún momento, trabajar lo que es los principios éticos y las condiciones de la moralidad humana para tratar de lograr una formación integral de los estudiantes, como bien decía quien me antecedió, la compañera Francisca. Tenemos filosofía de la educación y tenemos, por ejemplo, en derecho también legislación y ética profesional. Pues resulta que en la mayoría de estas asignaturas, los profesores que imparten dichas asignaturas no son profesores que han tenido o formación filosófica, o si podríamos bajar los criterios y decir formación teórica sobre la ética o formación práctica sobre la moral. No la han tenido, ni de manera formal, ni tampoco han sido entrenados para que puedan tener esta formación. Entonces, ¿qué ocurre? Entonces podrían decir, pero William, entonces tú planteas que la enseñanza de la ética y de la moral va a depender grandemente de la formación del profesor. Sí, pero me dirían, ajá, pero solo eso. Yo le diría, no, porque la enseñanza de la ética debe ir más allá del aula y entenderse a la práctica profesional. Los estudiantes deben tener la oportunidad, por ejemplo, de aplicar sus conocimientos éticos a situaciones reales en un mundo laboral. Los programas de prácticas profesionales y de servicio comunitario pueden proporcionar estas oportunidades para que los estudiantes desarrollen sus habilidades éticas en un contexto práctico. Pero si en la docencia sobre la ética yo simplemente me limito a enseñar las teorías éticas en todos los sentidos del hedonismo, el utilitarismo, el pragmatismo, y no lo llevo a la práctica de la profesión, entonces queda un vacío. Pero no lo puedo llevar a la práctica de la profesión si no tengo una formación ética y moral bien fundamentada desde el punto de vista teórico-filosófico para poderla transmitir. Ya a partir de ahí podría transmitir valores religiosos, convicciones personales, convicciones sociales, ideología, adoctrinamiento, pero no una enseñanza de la ética y una práctica de la moral debidamente fundamentada y teóricamente cimentada en principios ya establecidos. La enseñanza de la ética en la educación superior sigue siendo sumamente importante, pero uno de los grandes desafíos también es la falta de consenso sobre la mejor teoría ética hasta la diversidad cultural y la evolución constante de la tecnología y la ciencia. Los profesores, por ejemplo, deben estar preparados para afrontar eso, pero no hay, en cierta forma, unos contenidos mínimos comunes que se enseñen desde todas las universidades de la República Dominicana. Cada universidad enseña lo que considera ser, debe ser. Eso en cuanto a los programas. Pero en cuanto a la práctica, cada profesor enseña lo que considera debe enseñar en las asignaturas que tienen que ver con ética, con moral o con práctica ética en las diferentes asignaturas que he mencionado y en otras que no he mencionado. Entonces, los docentes
deben ser capaces de brindar a los estudiantes la oportunidad de aplicar sus conocimientos éticos, sobre todo en un mundo laboral, pero también en un mundo, diríamos, de la convivencia normal, en que están completamente dirigidos cada uno. Bien, hay una serie de desafíos todavía mayores. Por ejemplo, un desafío ético para la enseñanza propia de la ética y la moral es que las universidades deben tratar de dialogar con los grupos sociales para coayudar a la atención de problemas complejos que implican la formación de personas con compromiso social y humano, atendiendo a las necesidades de las comunidades, pero que respondan también al aspecto sociocultural, al aspecto antropológico inclusive del individuo que está siendo formado. En la docencia universitaria, por ejemplo, otro gran desafío es los valores éticos y el currículum que conlleva el planteamiento reflexivo sobre el para qué se enseña y aprende. Y sobre todo, que por eso felicito esta actividad, la parte de que un gran desafío para la ética, sobre todo en la República Dominicana, es la interdisciplinariedad. Es decir, que implique personas de diferentes profesiones, como lo hace la parte de las juntas médicas, cuando hay un problema sobre problemas éticos, por ejemplo, del final de la vida o del principio de la vida, y que no queda muy claro en la legislación jurídica ni en los principios médicos, y entonces allí hay diferentes profesionales de diferentes áreas. Pero donde también quiero felicitar esta actividad es porque hoy estamos reunidos representantes de diferentes instituciones de educación superior para abordar el mismo tema y dar nuestra propia visión, y así quedaría más enriquecedor. Es decir, no somos isla dentro de isla, sino que podríamos tener un diálogo todavía un poco más rico. O sea que yo también felicito esta otra parte. Entonces, la interacción entre diferentes disciplinas que permiten la generación de conocimiento de diferentes y diversas posturas epistemológicas, ontológicas, axiológicas, favoreciendo así entonces la resolución de problemas complejos. Es un elemento que podría estar presente en la enseñanza de la ética en la educación superior de la República Dominicana. Fíjese, por ejemplo, como los valores éticos y los principios que fundamentarían una buena práctica moral, ¿cómo no quedaría enriquecida, por ejemplo, si analizando cuáles son los principios que se establece a partir del ITRA, representado por José César, por ejemplo? Pero la visión desde el punto de vista, digamos, religioso, en cierta forma científico, vamos a decir, usar un término, me disculpan el término, para poderme expresar de manera adecuada, de los jesuitas. ¿Cuál es la visión de los valores de los jesuitas? ¿Cuál es el compromiso social que ellos establecen? Pero al mismo tiempo, ¿cuál es la visión de la educación que establece Poveda? Pero al mismo tiempo, ¿qué es lo que ofrece la Universidad Autónoma de Santo Domingo como universidad pública? ¿Qué es lo que presenta el INTEC como instituto? Entonces eso podría dar una especie de apertura y de posibilidad diversa de la enseñanza de la educación de la ética, pero al mismo tiempo asumiendo retos, cada uno empujando hacia una mejor sociedad. Entonces, las perspectivas que se derivan de la expansión, por ejemplo, hoy en día de la inteligencia artificial, implica otro gran reto para la enseñanza de la ética en la educación superior, porque se requiere un nivel aceptable de competencias digitales por parte de los profesorados. ¿Por qué? Porque hoy en día, por ejemplo, con el chat GPT, un estudiante te presenta un ensayo. Bien, pero ¿cómo el profesor puede interpelar a ese estudiante si él no sabe cómo se usa? Si él no sabe cómo determinar que está haciendo un plagio, y cómo podría abordar el tema del plagio si no ha sido en la práctica. Entonces eso va a implicar a que el profesor deba tener un mayor conocimiento sobre los sistemas inteligentes que bien podría ser aprovechado para la mejora de la enseñanza y el aprendizaje, alcanzando el potencial, por ejemplo, de la robótica, el Internet de las cosas, para generar innovación y valorar nuevas formas de aprender mediante la tecnología digitales, pero al mismo tiempo con un valor ético.
Hoy decía la profesora Rina Familia, por ejemplo, en un encuentro que tuvimos sobre la ética de la inteligencia artificial, de que ella no permitía a estudiantes de ella en un curso de programación de robótica si no había dado ética profesional. Entonces, el profesorado universitario tendrá como desafío estar preparado para no caer en el letargo cognitivo y actitudinal que impida el aprovechamiento de lo potencial que posee la tecnología digital. ¿Por qué? Porque tiene que utilizarla, tiene que aprender a llegar más lejos cada vez más. Fíjense cómo estamos hoy hablando de la ética a través de la tecnología y cada uno estamos en nuestras propias instituciones. Otro de los grandes desafíos éticos de la educación superior consiste en impulsar la innovación educativa que podría incentivarse en las facultades mediante conferencias como este tipo de actividades, trabajos multidisciplinarios entre académicos, exposiciones, talleres, creando comunidades prácticas y redes donde se puedan discutir aspectos vinculados con la pedagogía, con el currículum, con la evaluación y la gestión de la innovación, pero todo eso enfocado en el norte de crear individuos formados con capacidad actitudinal para el campo laboral, pero al mismo tiempo con una capacidad de actitud ética social comprometido con la sociedad. Entonces, desde la perspectiva de las redes académicas, se convierte entonces en sistemas complejos la gestión del conocimiento a nivel internacional y nacional, estimulando así las posibilidades de desarrollo del capital humano, la mejora del currículum universitario, la internacionalización, la innovación, la cultura del trabajo, las alianzas estratégicas, la resolución de problemas complejos, entre otros elementos. En la actualidad, por ejemplo, para la comunidad universitaria es necesario investigar sobre los diferentes cambios en el ámbito social, con el fin de orientar las propuestas curriculares en torno a la ética, pero que vayan hacia una transformación social. Porque hablar de las teorías éticas y hablar de los principios morales y de las prácticas morales, si no es de manera aplicada, quedaría todo en mera teoría. Elaborar e implementar, por ejemplo, un currículum como proyecto formativo integral de las personas que se asocia con el desarrollo histórico y social, que evoluciona de acuerdo con los avances sociales, científicos y las necesidades humanas, se hace como un reto sumamente necesario para nuestros días. Leonardo, cuando el tiempo se esté agotando, usted me avisa. Se está agotando, te mandé de hecho un mensaje diciendo que se te estaba acabando el tiempo. Bueno. Tenemos que pasar al otro panel en otro link. Bueno, pues entonces yo lo dejo hasta aquí porque fue que te traje 45 retos y desafíos. Toqué lo más importante adelante. Parece que tú no estabas cuando yo te dije que eran 15 minutos. Pero no, muy interesante realmente. Y creo que esos tópicos que tú has tocado, además de los que se han tocado en quienes te han antecedido, dan mucho material para que organicemos otros paneles ya con más tiempo, ¿no? Para abordarlos, porque son realmente importantes, ¿no? Y bastante, digamos, orientadores como hipótesis de trabajo. Así que te agradezco tu participación, ¿no? Así como la de todos los que han participado en este panel. Tenemos ya que cerrar porque a las 3:30 tenemos el panel de ética y salud. Entonces tenemos que salir de esta reunión para ingresar al otro link que se les ha enviado. Así que gracias por habernos acompañado, todos los que han estado participando en este panel de ética y educación superior, y nos vemos en breve en el de ética y salud. Nos vemos en el otro link. Okay.